Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 6 de noviembre del año 2013. En la información internacional hay una nota que llama la atención. El día de ayer, la prensa alemana y la prensa mundial dieron a conocer la noticia de que había sido descubierta en la ciudad de Múnich, en Alemania, en un departamento de un edificio elegante, una colección de pinturas, 1,200 pinturas, que corresponden a obras de arte robadas por los nazis durante el período de la Segunda Guerra Mundial. Entre estos 1,500 cuadros había algunos extraordinariamente valiosos y otros que eran colecciones particulares de pintores que en aquella época comenzaban a abrirse paso en la sociedad y que se ubicaban dentro de la corriente del fauvismo o del estridentismo, que no era del agrado de los nazis y que decomisaron estas colecciones para evitar, decían ellos, que el arte degenerado afectara a la sociedad. La noticia yo creo que tiene que ser manejada desde diferentes ángulos. En primer lugar, vuelve a comprobarse que Alemania, durante los años de la guerra en los que manejó la ocupación de países diferentes del suyo con elementos militares, no respetó ni los bienes ni la cultura de aquellos países y se sintió con el derecho de llevarse todo lo que a su juicio tuviera alguna importancia o al revés careciera de importancia desde su punto de vista para ser visto y aceptado por otras personas. En el momento presente, por lo que se refiere a cuadros, pinturas, se recuperan 1,200 el día de ayer. La última nota en la que se plantea la búsqueda de estos cuadros, se habla de 20,000 cuadros que faltan por recuperarse. ¿Qué ha pasado con estos cuadros? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que al término de la guerra las cosas no hayan vuelto a su lugar, las cosas no hayan vuelto a la forma en la que eran exhibidos en los museos? Y ahora tenemos una visión que nos hace saber, primero, que los alemanes, una vez que ocupaban los territorios, tenían equipos especialmente dedicados, especialmente capacitados para robar objetos de arte. Había básicamente dos grupos que se disputaban las obras de arte para apoderarse de ellas. Uno era el grupo del mariscal Hermann Göring, quien pretendía hacer una colección excepcional en su gigantesca mansión de Karinthal, en donde él estaba planteando la posible existencia del más grande museo de arte de toda Europa. Y entonces
dio instrucciones para saquear el Museo del Louvre, para saquear los museos del Hermitage, para saquear los museos de todos los lugares a donde llegaron las tropas alemanas. El segundo grupo estaba integrado por el comando Knochen y estaba a las órdenes de Alfred Rosenberg, el gran ideólogo del nazismo. Rosenberg tenía dos manías. Una, coleccionar los cuadros de aquellos que representaran el pangermanismo, es decir, los cuadros donde se presentaran imágenes de hombres o mujeres de raza caucásica, de proporciones perfectas, con manifestaciones de belleza. Esos le interesaban. Y le interesaban también los contrarios. Le interesaba también, sobre todo, Kandinsky, le interesaba toda esa serie de pintores franceses, belgas, españoles, que en esta época comenzaron a brincar de corrientes como el impresionismo al estridentismo y a las expresiones de un arte en el que el subjetivismo tenía preeminencia. Por lo tanto, caían sobre los lugares conquistados estos dos grupos, que eran grupos especializados, no destruían, no tenían como propósito romper las cosas, sino al revés, conservar, aún aquello que no les gustaba. Los seguidores de Rosenberg luego guardaban para preservarlo como para el Museo del Futuro, en donde se contrastarían las culturas. El grupo de Rosenberg no solamente secuestraba cuadros, no solamente secuestraba obras de arte, el grupo de Rosenberg también estaba orientado a secuestrar archivos. Y entonces el comando Knochen, al día siguiente de la toma de la ciudad de París por las tropas alemanas, en el año de 1940, inmediatamente después de ser capturada la ciudad, el comando Knochen secuestró los archivos del Gran Oriente de la masonería francesa y secuestró los archivos de la Asociación Israelita Universal, que funcionaban también en París. Y como estos secuestraron archivos en muy diversos lugares y se los llevaron a un castillo de Prusia Oriental, en donde Rosenberg estableció su cuartel para el análisis de estos documentos. El grupo de Rosenberg, llamado ERR, recogía las obras de arte y las iban almacenando en los sótanos de este castillo, pero los expertos en arte le hicieron saber a Rosenberg que la humedad el sótano no es lo mejor para la conservación de las pinturas, y entonces Rosenberg buscó una mina abandonada y en los pasillos de esta mina abandonada guardó las obras de arte. Un ferrocarril especial fue destinado para mover las obras de arte, así ha de haber sido el volumen. Se llevaron una buena cantidad de objetos de las iglesias, de las catedrales, se llevaron colecciones de numismática, por ejemplo, es decir, de monedas, colecciones de monedas que valían una fortuna, se las llevaron también, y arrasaron con todo aquello que podía ser considerado
una obra de arte y lo guardaron en espera de que la guerra se ganara, y una vez ganada la guerra se pudiera construir el museo que por un lado presentaría las obras cumbres de la cultura aria y del otro lado las obras de la cultura enferma, para que la gente estableciera un contraste sobre las mismas. El rumbo que toma la guerra va marcando las áreas de saqueo. En primer lugar, vino un saqueo sobre los territorios que Alemania se anexó antes de la guerra. Este saqueo fue un saqueo cuidadoso, fue un saqueo con listas de artículos que se querían robar para no despertar enojo, pero cuando viene la acción sobre Polonia, 1939, los coleccionistas de arte, los encargados de museos de las poblaciones de la frontera entre Polonia y Alemania, que ya percibían que la crisis explotaría en cualquier momento, escondieron en unos edificios en donde había unas bóvedas de metal, escondieron todos los objetos valiosos de las iglesias, de las colecciones de arte, para preservarlos. Los alemanes al principio quedaron totalmente desorientados porque llegaban y las piezas valiosas habían desaparecido y las otras, la verdad, no les interesaban y las dejaron en paz. Pero como ocurre siempre en estas cosas, no falta el chismoso que a cambio de alguna cantidad de dinero o a cambio de quedar bien, nada más por eso, delató dónde estaban las obras, y fue el primer momento del saqueo. Fue el primer momento en que vehículos especiales llegaron, agentes que llevaban guantes especiales se llevaron las pinturas, se llevaron los objetos de arte, entre otras cosas se llevaron de la Catedral de París el cráneo de plata de Carlomagno, que tenía fragmentos del cráneo de Carlomagno y que era una reliquia que el pueblo francés respetaba muchísimo. Se la llevaron. De hecho, pasaron años antes de que esta figura fuera finalmente rescatada. Hacia el final de la guerra, las colecciones quedaban cada vez más expuestas a la posibilidad de ser rescatadas por los aliados, y los alemanes tenían el problema de que sus ferrocarriles no eran seguros, no podían transportar estas piezas sin graves riesgos, y entonces optaron por dejarlas en ese lugar. Termina la guerra, y cuando termina la guerra comienzan las reclamaciones de los coleccionistas, las reclamaciones de los museos, exigiendo el retorno de las piezas que se habían llevado. Y del otro lado no quedaba quien respondiera, es decir, era un reclamo a nadie, porque con el juicio de Nuremberg desaparecieron al ser ejecutados pues todos aquellos que habían estado involucrados en forma directa. Göring se suicidó, Rosenberg fue ahorcado. Entonces, ¿ante quién se reclamaba y qué era lo que se reclamaba? Estados Unidos crea una organización especial, un grupo militar integrado por 350 personas, hombres y mujeres, dirigido por peritos en el tema de arte. El grupo se llamaba Monuments, Fine Arts and Archives,
que marcaba qué era lo que estaban rescatando. Estaban rescatando monumentos, estaban rescatando obras de arte y estaban rescatando archivos. Entonces se formó el grupo, todo muy bien, y ahora ¿a dónde buscamos, ¿no? Ese era el principal problema. Ladislas Farago, que es un historiador de aquella época, escribe un libro, que por cierto me regaló mi compadre, que se llama Los últimos días de Patton, que es un libro extraordinariamente interesante que explica esta personalidad tan extraña que era el general Patton, George Patton. Patton hace una alianza implícita con un cierto sector de soldados alemanes a los que pone a su servicio para que lo atiendan en lo que había sido el centro de capacitación de las fuerzas especiales alemanas, que se vuelve el cuartel de Patton. Entonces, rodeado de oficiales alemanes, con los que además paseaba a caballo, le acompañaban a muchos lugares, y esto provocó toda una serie de protestas de parte de los oficiales norteamericanos en otras áreas del territorio. Platicando con uno de estos oficiales, un oficial de Patton, un soldado americano, se entera de la existencia de la mina donde estaban guardados los cuadros y los objetos de arte. Entonces le avisan a Patton, y Patton recibe la información con mucho escepticismo, porque en esa época había toda una cantidad de leyendas que se habían creado respecto a los tesoros de los nazis, que decían que si en el lago de Töplitz, que si en tal lugar, que si en tal otro, que si había montones de monedas. Nadie sabía realmente nada, más que los que habían colocado las cosas en aquel lugar. Entonces, el oficial americano le insiste a Patton, y Patton autoriza que un pequeño grupo, acompañado de los soldados alemanes que habían participado en el traslado, vaya a la mina, y encuentran la mina con las cosas. Patton se pregunta qué hacer, y al principio tiene la idea de dejarlo eso ahí guardado y esperar a que las cosas se calmen un poco más, porque tiene el temor de que en el traslado se pierdan más objetos de los que, como no hay un inventario, pues no saben exactamente cómo hacer el movimiento. Finalmente, Patton le anuncia al comando general el descubrimiento, y envían al equipo que se había formado de parte del ejército a revisar el material. Las fotografías hoy están apareciendo en una revista Clio de historia. El último número trae las fotografías en donde están encontrando la mina. Pero cuando llegaron, ya alguien antes había visitado el lugar y se había llevado quién sabe cuántas cosas. ¿Quién fue? Algunos acusan a los oficiales de Patton de haber visto abierta el arca para meter la mano y haberse servido con la cuchara grande. Otros dicen que los propios alemanes, cuando se dieron cuenta de que habían descubierto el lugar, llegaron otra vez y se volvieron a llevar lo que pudieron en esa ocasión. ¿Qué tanto desapareció? Sigue siendo un enigma, pero la cantidad de piezas que se encontraron levantó toda una ola de comentarios, porque lo que hasta ese momento había sido una leyenda, un cuento, una anécdota, de repente se convirtió en una realidad.
En este momento, en esta época, se entrecruzan toda una serie de factores que hacen todavía el asunto más complicado. Entre otras cosas, al final de la guerra los alemanes habían impreso libras esterlinas y dólares falsos, tan bien hechos que los falsificadores mandaron los billetes al Banco de Suiza, diciéndole al Banco de Suiza que les habían dicho que estaban falsificados, que sí era cierto. Y el Banco Suizo, por escrito, respondió que eran totalmente legítimos, los dólares y las libras. Con esta garantía, los alemanes lo que querían era soltar un cargamento gigantesco de libras esterlinas sobre Inglaterra y crear el colapso de la economía de los aliados en ese momento. Solo que, como muchas cosas que los alemanes estaban proponiendo, llegaron demasiado tarde. Cuando los camiones cargados con los billetes salen a las carreteras ya estaban controladas por el ejército norteamericano. Los camiones en los que transportaban las libras y los dólares eran camiones de los aliados, eran camiones ingleses y camiones americanos. Entonces los dejaron pasar, los soldados alemanes iban vestidos de soldados americanos, eran soldados nacidos en Estados Unidos, que hablaban el inglés perfectamente, o en Inglaterra, hablaban el inglés perfectamente y por lo tanto podían pasar sin problema en cualquiera de los retenes que existían. Pero, como siempre ocurren estas cosas, uno de los camiones en estos caminos que habían quedado totalmente afectados por los bombardeos se va de lado, se cae una caja, se rompe, y al romperse la caja, los soldados que venían marchando junto de repente vieron que la caja estaba llena de libras y de dólares. No necesita mucha imaginación, los soldados se sirvieron inmediatamente una ración importante y en los próximos pueblos a donde llegaron comenzaron a aparecer en cantidades industriales libras esterlinas y dólares, y esto inmediatamente provocó la reacción de los aparatos norteamericanos que decían de dónde, porque las libras estaban bien hechas pero eran nuevas y además tenían el folio uno detrás del otro, y es, como ustedes saben, eso es prácticamente imposible que a uno le toquen todos los billetes de una serie, ¿no? ¿Cómo es que eso estaba pasando? Los soldados, desde luego, sabiendo que los iban a inculpar de algo, todo el mundo fingía demencia y no sabían de qué les hablaban, hasta que hicieron pública la amnistía al que hablara. Entonces muchos comenzaron a hablar y a decir, pues nos lo encontramos en una caja que estaba junto a un camión. ¿Y dónde está el maldito camión? Entonces comenzaron a buscar, encontraron el camión y encontraron que estaba lleno de cajas. Pero ese era uno de los camiones que habían salido. Los demás camiones hasta el día de hoy siguen extraviados. Nadie sabe dónde quedaron, nadie sabe dónde se guardaron. Hay la versión de que, habiendo ya fracasado el plan, la carga fue destruida, pero todo es parte de esta leyenda que se ha venido creando en torno a este fenómeno. Lo que sí sabemos es que los organizadores del proyecto se escaparon primero a la Argentina, de Argentina se fueron a Bolivia y hasta la última vez que yo estuve en Bolivia, ahí estaban todavía, vivían en unas casas de maravilla, estaban rodeados de guardias y uno se preguntaba cómo estas personas podían mantener este tren de vida tan dispendioso, supuestamente con una pensión de militares retirados, que era lo que ellos decían. Y dentro de las
explicaciones que se han manejado, pues está la de que las libras esterlinas al final acabaron depositadas en determinados bancos y los bancos estuvieron de acuerdo en lavar ese dinero, mezclaron las libras, les quitaron la seriación para que no fuera evidente, las operaciones de banco a banco les dieron oportunidad de hacer muchas cosas. Esa es una de las hipótesis que pareciera estar respaldado pues por muchos de los personajes que estuvieron involucrados en esto y le sacaron bastante jugo a la vida a partir de estos dineros que ellos recuperaron. De las obras de arte, hace más o menos 3 años apareció un lote de pinturas valiosísimas que eran pinturas robadas a familias judías de mucho dinero en Alemania, en Austria, en Francia, en Polonia, y que habían llegado al mercado negro de los curadores de la ciudad de Nueva York, que sin preguntar de dónde venían, a sabiendas de que estos cuadros tenían una demanda excepcional, habían comprado en cantidades bastante considerables los cuadros y los estaban vendiendo. Uno de los cuadros que ha aparecido, desaparecido, quién sabe cuántas veces, el famoso Grito, que ha sido señalado como una especie de pintura emblemática de esta época, la pintura entre comillas rechazada y al mismo tiempo codiciada, que ha aparecido 3 veces y 3 veces ha desaparecido. Ahora está aparecida. Vamos a ver cuánto tiempo se conserva así, porque además ahora los ladrones de cuadros andan detrás de los cuadros robados para robárselos a los curadores a sabiendas de que el curador no se puede quejar. Si le roban cuadros robados, ¿cómo va a denunciarlos sin incriminarse? Entonces, entre el AMPA y los funcionarios de cuello blanco que son tan rateros como los otros, se están disputando el control y el manejo de estas pinturas. Hoy, a tantos años de distancia, resulta a veces algo que llama la atención, esa nota como la de ayer, 1,200 cuadros, entre ellos algunos Picassos, que aparecen. ¿Cuántos años llevamos de que terminó la guerra? De 1945 a la fecha, ¿sí? Y ya estaban desaparecidos desde la época de la guerra, o sea, incluso antes de que terminara la guerra, esos cuadros estaban desaparecidos. Y por otro lado, las noticias que han venido comentando, el mercado negro de los productos robados, que hace que innumerables coleccionistas que carecen de escrúpulos compren las obras de arte, especialmente las obras de arte que tienen más historias detrás. La gente no busca la pintura porque le gusta el pintor, porque le gusta el cuadro. Lo compra porque ese cuadro, por ese cuadro han matado a personas, por ese cuadro han secuestrado, ese cuadro causó la ruina de tal o cual personaje. Eso es lo que les interesa. Y algunos de estos cuadros se venden con la condición de no ser exhibidos en público. Uno se asombra al saber la cantidad de coleccionistas que tienen colecciones que ellos y solamente ellos pueden ver, porque el compromiso es no enseñarlos, porque en cuanto se enseñan, inmediatamente viene la requisa. Ha habido en los últimos años no menos de 15 requisas importantes derivadas de alguien que dijo que no iba a exhibir y exhibió, e inmediatamente el asunto
se resolvió mediante una orden que les arrebataba los bienes y además los metían a la cárcel. Entonces, a tantos años de distancia, llama la atención que todavía siguen apareciendo estos volúmenes de 1,200 pinturas y faltan 20,000 por ser recuperadas. Y dentro de las 20,000 hay algunos cuadros verdaderamente carísimos y excepcionales, y algunos de estos cuadros, según los oficiales americanos de Patton, cuando fueron a la mina, allí estaban, y cuando regresaron ya habían desaparecido. Seguramente pasarán muchos años más y tal vez algunos cuadros nunca se recuperen. Tal vez este sea uno de los factores que en el futuro vaya predominando, sobre todo porque, con excepción de las colecciones particulares y de los museos que dicen perfectamente qué cuadro fue robado, qué características tiene, de qué pintor era y tienen las pruebas, el resto que fue robado de las casas, el que fue robado de las iglesias, etcétera, pues muchas de esas cosas nadie las reclama y se vuelven al final el botín del que estas personas siguen viviendo. Pues no deja de ser una nota extraña en un mundo globalizado en donde seguramente hoy los que manejan este rubro de compra y venta de productos robados sin duda tienen un escenario más amplio de lo que había allá en 1945. Sobre el tema de la política nacional, me parece que han estado ocurriendo algunas cosas que llaman particularmente la atención. Han estado ocurriendo una serie de acontecimientos en esta semana que llaman la atención y que han provocado ya algunos agrios comentarios y algunas reflexiones, particularmente en el tema de la seguridad. Los acontecimientos de Apatzingán no han sido resueltos todavía y esta es la hora en que la sociedad está esperando que la Secretaría de Gobernación nos diga finalmente cuál es su diagnóstico de lo que ocurrió y nos diga qué es lo que va a hacer frente a esta problemática, ¿no? Y nos encontramos con el hecho de que no solo en Apatzingán, sino en otros lugares en Michoacán, o sea, Michoacán se está focalizando como uno de los centros de mayor conflicto a lo largo y a lo ancho del país. En Michoacán se están haciendo acuerdos entre las fuerzas policíacas, las fuerzas militares y los llamados grupos de autodefensa, lo que genera una situación inconstitucional porque, según la Constitución, los únicos cuerpos armados que pueden y deben funcionar en el país son las policías y el ejército y nadie más. Es más, la Constitución establece que grupos armados automáticamente están descalificados para negociar, hablar, entrar en tratos de tipo político o de cualquier otra índole por el hecho de estar armados, ya que no les corresponde esta facultad. ¿Cómo explicarnos y cómo justificar este fenómeno que está sucediendo? Pero el asunto va un poco más lejos. De repente, un doctor en el tema de economía del Colegio de la Frontera ha publicado un análisis de el canal que se va a construir en Nicaragua, del cual hemos hablado acá, y que al parecer avanza el proyecto en Nicaragua con toda velocidad. El presidente de Nicaragua está absolutamente de acuerdo
en la inversión y al mismo tiempo se está señalando que este canal va a tener incluso ventajas sobre el canal de Panamá, porque según está proyectado no va a tener esclusas. Entonces el tránsito va a ser mucho más rápido y sin tanto problema. Desde luego, la zona en la que tienen que excavar es una zona complicada, pero los ingenieros que están manejando el asunto aseguran que lo pueden hacer. El investigador del Colegio de la Frontera dice que hay en proyecto 2 grandes puertos mexicanos que se piensan establecer, uno en la costa del Pacífico y otro en la costa del Golfo de México, y que estarían unidos por un ferrocarril que tendría una capacidad de transporte excepcional y que podría transportar por un lado pasajeros y por otro lado mercancías, y esto aceleraría el tránsito de las mercancías de un océano al otro para introducirlos en los mercados a tiempo y con posibilidades de competencia. Y el experto dice que si se construye el canal de Nicaragua, los puertos mexicanos son absolutamente inviables. Inviables porque el canal va a tener muchas mayores ventajas, los capitanes de barco van a estar mucho más de acuerdo con cruzar el canal que con ponerse a cargar y descargar contenedores en los puertos, y que México resultaría afectado. Le contestan inmediatamente al investigador y le dicen que el proyecto es un proyecto que por lo pronto contempla la posibilidad de la construcción de 2 puertos especiales, macro puertos, en estos 2 lugares en el istmo de Tehuantepec, pero que lo que está ya muy avanzado es la negociación para la construcción de un ferrocarril que una Lázaro Cárdenas con Tampico, que eso ya está muy avanzado. Y 2 días después nos enteramos que las tropas mexicanas entran en el puerto de Lázaro Cárdenas y que tienen que tomar el control, que porque algo está pasando allí. Y en ese momento no cabe duda, uno se siente tentado a considerar que estas cosas no pueden ser casualidades, no puede ser que se estén mandando estas señales en donde el puerto tiene que ser manejado por las autoridades militares. La pregunta es, porque si no lo manejaran ellos, ¿qué cosa pasaría? ¿Qué habría que pondría en riesgo alguna de las maniobras? Y si esto es así, ¿cómo se puede pensar que un puerto como Lázaro Cárdenas puede ser habilitado para un tráfico comercial intenso, para un tráfico comercial de alta rentabilidad, pero al mismo tiempo de alto riesgo? ¿Cómo se puede explicar esto? Sin duda, esto provoca toda una serie de comentarios. Llama la atención que inmediatamente se han metido en la discusión los cubanos, y los cubanos están señalando que Cuba está negociando con China la construcción de un super puerto en la isla, en el Mariel, y que el puerto del Mariel será el más moderno de Latinoamérica y el más grande de Latinoamérica, precisamente para concentrar la descarga de los containers y poder hacerlo circular
hacia los Estados Unidos y hacia los diferentes países de América, teniendo como base la isla de Cuba, base de almacenamiento, la isla de Cuba. Independientemente de las interpretaciones de los nicaragüenses, de los del Colegio de la Frontera y de lo que nos dicen los cubanos, lo que yo sí puedo percibir es a los chinos muy, muy interesados, y además interesados no en platicar, sino en hacer cuentas y hacer números para comenzar a desarrollar proyectos que en todos los casos implican un tráfico intenso de productos de China hacia el continente americano. Evidentemente también representará la posibilidad del envío de productos de América al escenario asiático en China, pero no cabe duda que los asiáticos tienen una percepción más anticipada de las medidas a adoptar de lo que tenemos los latinos, que siempre dejamos las cosas para mañana. ¿Cuándo va a estar resuelto el problema? Pues yo creo que mañana, ¿no? Eso es, y uno sabe que ese mañana es una palabra simbólica que habla de una medida de tiempo indeterminada, que quiere decir que más adelante el asunto se tomará en cuenta. Los chinos lo ven de otra manera, están muy interesados en trabajar con intensidad en estos asuntos. Por lo pronto, en Nicaragua hay ya grupos de chinos que están tomando cursos intensivos del castellano para poder hablar con la gente, y a muchas personas esto les ha parecido no solamente un buen detalle, sino además muy representativo de la actitud del pueblo chino en este momento. Vamos adelante, no vamos a esperar a que los latinoamericanos hablen chino, nosotros vamos a aprender el castellano para hablar con ellos. Pero el asunto puede tener una segunda interpretación, y es que los países que van a tener estos tratos solamente sepan lo que los chinos les quieren decir, y como no hay una interlocución en el mismo idioma más que en castellano, pues solamente se oirá lo que los chinos quieran decir en castellano. Lo que digan en chino, pues se nos quedará en chino para su comprensión e interpretación. El escenario internacional está en un momento de calentar motores, y sin duda China es uno de los factores importantes, y los otros factores importantes, sin duda alguna, son las grandes potencias económicas que están ya contemplando la visión de un escenario globalizado que va a traer toda una serie de cambios significativos. Y dentro de estos cambios significativos, sin duda uno de los factores más importantes a considerar va a ser la capacidad de conexión, de conectividad que tengan los países de América en relación a los países del mundo asiático, la incorporación de los mercados africanos, que este es otro de los factores nuevos. Cuando en 1991 los reunidos en la ciudad de Madrid, los geopolíticos reunidos en Madrid, hablaban de África de manera un poco despectiva, considerando que los mercados africanos serían mercados de la zona periférica, el Rimland, el área en donde están las personas que no han reunido
los requisitos para poderse incorporar a los grandes mercados. Hoy eso está cambiando de manera sustantiva, no en todos los países del África Negra, pero en varios de los países del África Negra están dando un brinco cualitativo de manera tan importante que yo creo que países como el nuestro deberíamos estar más que interesados en comenzar a caminar en el sentido de crecimiento y expansión de nuestras áreas industriales, comerciales para la exportación, antes de que los mercados africanos de repente nos comiencen a rebasar y nos generen algún conflicto de desplazamiento que puede resultar muy importante. Este es el punto de vista del expresidente Ernesto Zedillo. El expresidente Ernesto Zedillo, una figura que en México parece haber perdido su brillo y su presencia, aunque eso es solamente una falsa imagen. Ernesto Zedillo es el vocero de algunos de los grupos económicos más poderosos del mundo, que están haciendo un diagnóstico y están haciendo un pronóstico de lo que puede suceder. Y para ellos, México es uno de los países que debe dar el brinco cualitativo y debe comenzar a trabajar en serio en la línea de construcción de su nueva visión industrial y su nueva visión comercial. Ernesto Zedillo, en una conferencia que ha venido a dar esta semana, decía varias cosas que llaman la atención. Primero, marcaba que la batalla en contra del crimen en México, dice, durante el gobierno de Felipe Calderón se le atribuía al gobierno el haber empleado una estrategia que al final había resultado insuficiente. Dice, pero ahora el nuevo gobierno, la preocupación es que parece que no tiene ninguna estrategia y por lo tanto el problema se vuelve cada vez más serio. Entonces él decía, este es un tema que empaña las relaciones, es un tema que empaña la confianza, las grandes inversiones del extranjero no vendrán mientras esto no quede resuelto. Y ahí esto no tiene nada que ver Felipe Calderón, esto es del nuevo gobierno y el nuevo gobierno no está respondiendo. Después decía que los índices de competitividad de nuestro país están bajando de manera muy importante debido al problema magisterial, y que frente al problema magisterial sigue sin haber ni una solución ni una estrategia. Y entonces Zedillo comenzó a hablar de los mercados emergentes en África y en países del sudeste asiático que hace tiempo no eran competitivos con México. Y ahora comienzan no solo a ser competitivos, sino, dice textualmente Ernesto Zedillo, comienzan ya a rebasarnos. Y si no somos conscientes del riesgo que esto significa, acabaremos colocados al final de la cola en los países que intentan despegar, y esto una vez más nos va a llevar a la frustración y nos va a llevar a expresiones de violencia que no son la mejor solución para el país. El planteamiento que hace en este momento Ernesto Zedillo es un planteamiento que tiene su confrontación con el gabinete del presidente Peña Nieto, que se ha quedado molesto, inquieto y muy contrariado por las opiniones del expresidente mexicano, sobre todo por saber los grupos a los que
Zedillo representa, que son los grupos que están manejando la línea del neoliberalismo desde una perspectiva que no es la harvardiana, que es la perspectiva de la Universidad de Yale, que está en los Estados Unidos disputándose con Harvard la dirección de la recuperación de la economía de este país. Y entonces, en un escenario turbulento, lleno de incógnitas y sobre todo lleno todavía desafortunadamente de cadáveres y de sangre, como ha venido ocurriendo, nos encontramos que además parecen estarse contraponiendo las corrientes de los Estados Unidos en el orden económico que provienen de una universidad o de la otra, y que esto nos está tomando a nosotros como la carne del sándwich en medio de dos fuerzas que se están configurando y se están confrontando. No cabe duda que el escenario de nuestro país está teniendo toda una serie de cambios significativos, y creo que estos cambios, si los entendemos, si sabemos valorar la profundidad y los alcances de los mismos, pueden ser la llave que nos abra la puerta hacia un futuro mejor. Si nos quedamos esperando a que las cosas pasen, desde luego van a ocurrir innumerables fenómenos a nuestro alrededor, de los cuales solamente participaremos como espectadores, y al final, como dice Zedillo, quedaremos relegados a la cola. Dejamos nuestro análisis ahí, seguiremos la semana próxima.